Mi familia entera planeó un crucero de lujo por el retiro de mi tío sin mí, y encima esperaban que yo cuidara a 5 sobrinos. Lo que no sabían es que yo tenía mis propios planes y les iba a dar una lección que no olvidarían jamás. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Me llamo Javier, tengo 38 años y soy arquitecto. Para la mayoría de la gente, eso suena a una vida estable, quizás incluso envidiable. Y lo es, en muchos aspectos. Tengo mi propio despacho, proyectos que me apasionan y una independencia que valoro muchísimo. Pero para mi familia, mi estado civil, soltero, sin hijos, parece traducirse en una etiqueta invisible que dice, Javier, el que siempre está disponible, Javier, el que no tiene verdaderas responsabilidades. Es como si mi tiempo, mis planes, mis propios deseos, fueran siempre secundarios, flexibles, fácilmente descartables ante cualquier necesidad familiar. No es que me queje de ayudar, entiéndanme. Crecí con la idea de que la familia es lo primero, y durante años, he cumplido ese rol sin chistar. ¿Que la camioneta de mi hermana Sofía hacía un ruido raro? Ahí estaba Javier, el domingo por la mañana, revisando el motor o llevándola al mecánico de confianza. ¿Que mis papás necesitaban ir a una cita médica al otro lado de la ciudad? Javier pedía un par de horas en el trabajo para llevarlos y traerlos. Incluso cuando nacieron mis sobrinos, los hijos de Sofía, y luego los de mi primo Carlos, fui el tío consentidor, el que los cuidaba en alguna emergencia si me lo pedían con tiempo. El que les construía castillos de bloques o les contaba cuentos hasta que se dormían. Siempre y cuando, claro, me lo solicitaran como un favor, como una ayuda puntual. Pero últimamente, esa dinámica había empezado a pesarme. Las peticiones se volvían más frecuentes, menos consideradas. Y ahora, con la jubilación de mi tío Roberto, el hermano mayor de mi padre, un hombre al que todos en la familia queremos y respetamos profundamente, sentía una extraña mezcla de emoción y una creciente inquietud. 50 años dedicados a su taller de ebanistería, un verdadero artista de la madera, merecían una celebración por todo lo alto. Yo mismo estaba ilusionado, pensando en que podríamos organizarle, cómo podríamos festejarlo de una manera que realmente lo honrara. En las reuniones familiares recientes, el tema de la jubilación de tío Roberto era central. Se hablaba en voz alta de hacer algo grande, una sorpresa inolvidable. Sin embargo, también empecé a notar esas conversaciones que se apagaban bruscamente cuando yo entraba a la habitación, esas miradas cómplices entre mi madre, Elena, y mi hermana Sofía. Y luego estaba ese nuevo grupo de WhatsApp, Fiesta Tío Robert, al que, curiosamente, nadie se había molestado en agregarme. Al principio, no le di mayor importancia. Pensé, ingenuamente, que quizás estaban coordinando algún detalle específico de la sorpresa y no querían que se filtrara. Uno siempre tiende a buscar la explicación más lógica, ¿no? O la menos dolorosa. Recuerdo haberle preguntado a mi madre casualmente, oye, mamá, ¿ya saben qué se le va a regalar a tío Roberto? Para ir viendo cómo coopero. Ella me sonrió, pero fue una sonrisa extraña, evasiva. Ay, hijo, todavía estamos viendo, todavía estamos viendo. Tú no te preocupes, ya te diremos. Esa respuesta, tan vaga, tan distinta a su efusividad habitual cuando se trataba de organizar eventos familiares, me dejó un mal sabor de boca. Era como una pequeña astilla bajo la uña, una molestia sutil pero persistente que me decía que algo no cuadraba. Pero, como tantas otras veces, decidí ignorarlo, achacarlo a mi imaginación y seguir con mi vida, mis proyectos, mi rutina. Sin saber que esa calma aparente estaba a punto de estallar de la forma más dolorosa e inesperada. La bomba explotó una noche de martes, durante una cena aparentemente normal en casa de mis padres. Digo normal porque la televisión estaba encendida con el noticiero a un volumen que apenas permitía conversar, mi padre comentaba distraídamente algún encabezado, y mi madre, Elena.
Iba y venía de la cocina con esa mezcla de eficiencia y ligero agobio que la caracterizaba. Sofía había llegado con sus 2 hijos, Mateo de 5 años y la pequeña Valentina de 3, quienes, como era de esperarse, corrían por toda la sala, dejando un rastro de juguetes y migajas de galleta. El caos habitual. Yo había llegado un poco tarde, directo de una junta en la obra. Traía hambre y ganas de relajarme un poco. Mientras mi madre me servía un plato generoso de albóndigas en chipotle, intenté retomar el tema que me rondaba la cabeza. Y entonces, ¿qué se ha pensado para el regalo de tío Roberto?, pregunté al aire, esperando esta vez una respuesta más concreta. ¿Ya hay alguna idea clara? Para ir haciendo cuentas. Sofía, que estaba sentada en el sofá revisando su celular con una concentración casi quirúrgica, apenas levantó la vista. Con un tono de voz que destilaba la más absoluta indiferencia, soltó: «Ah, sí. El regalo grupal se lo vamos a dar en el crucero de lujo por el Caribe». Sentí como si el tenedor se me resbalara de los dedos. Un frío helado me recorrió la espalda, a pesar del calor de las albóndigas. «Crucero», repetí, mi voz apenas un susurro. «¿Cuál crucero?». Debo haber puesto una cara de idiota, porque Sofía finalmente levantó la cabeza, frunciendo el ceño como si yo fuera el lento, el que no entendía las cosas obvias. «Pues el crucero que hemos estado planeando desde hace meses, Javier», dijo, arrastrando las palabras con fastidio. «Para celebrar a mi tío. Salimos en 3 semanas. Cozumel, Gran Caimán, Jamaica, ya sabes, esos paquetes todo incluido. Van todos los adultos de la familia, los que sí pueden y quieren». Esa última puya, «los que sí pueden y quieren», resonó en mis oídos como un golpe bajo. Volteé a ver a mi madre, buscando una explicación, una negación, algo. Elena se secó las manos en el delantal, su sonrisa habitual reemplazada por una mueca nerviosa. «Ay, mijito, es que, bueno, fue una idea que surgió así, de repente, entre tu hermana y tus primos. Algo muy especial para tu tío». ¿Y por qué demonios nadie me dijo una sola palabra?, logré articular, sintiendo como la incredulidad daba paso a una rabia sorda. Meses planeándolo y yo ni enterado. Mi padre carraspeó, incómodo, y fijó la vista con renovado interés en un comercial de detergente. Era su táctica habitual, desaparecer ante el conflicto. Fue Sofía quien volvió a tomar la palabra, con una lógica que me pareció sacada de una película de terror. «Ay, Javier, no te pongas así. Es que, mira, siendo prácticos, alguien tiene que quedarse con los niños, ¿no crees?». Hizo una pausa dramática, como si estuviera revelando un secreto de estado. «Serían los míos 2, Mateo y Valentina, y los 3 de Carlos y de Isabel, ¿te acuerdas? Los gemelos escandalosos de 7 y la pequeña Renata de 4. 5 en total». Una sonrisa condescendiente se dibujó en sus labios. «Tú eres buenísimo con ellos, hermano. Siempre lo has sido. Y como tú no tienes, bueno, ya sabes, compromisos serios ni nada de eso, pues nos pareció la solución perfecta. Además, para serte honesta, los camarotes son carísimos y los lugares ya estaban súper limitados desde el principio». Me quedé sin aliento. No era solo la exclusión del viaje, que ya de por sí era una bofetada. Era la frialdad, la naturalidad con la que habían dispuesto de mi vida, de mi tiempo, asumiendo mi cooperación como un hecho consumado. Me habían convertido, sin consultarme, en el niñero oficial de una horda de 5 niños pequeños mientras ellos se iban de fiesta por el Caribe. La daga no solo me la habían clavado, sino que la estaban retorciendo con saña. El sabor de las albóndigas se volvió amargo en mi boca. Tragué saliva, intentando procesar la magnitud del descaro. «Me estás diciendo», comencé, mi voz temblando ligeramente a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma, «que no solo organizaron un viaje de esta magnitud a mis espaldas, excluyéndome deliberadamente, sino que además ya decidieron, sin siquiera preguntarme, que yo voy a ser el encargado de cuidar a 5 niños pequeños mientras ustedes se broncean en el Caribe». La pregunta salió cargada de una ironía que esperé fuera evidente. Sofía se encogió de hombros, como si mi indignación fuera una reacción exagerada y un poco infantil. «Pues sí, Javier.
no seas tan dramático. Es lo más práctico, ¿no crees? Alguien tiene que hacerlo, y tú eres el ideal. Siempre has dicho que te encantan los niños. Su tono era ligero, casi divertido, lo que solo aumentaba mi furia. Además, añadió con una sonrisita que me revolvió el estómago, ¿qué tanto harías tú solo en un crucero lleno de parejas y familias? Seguro te aburres como ostra. Mi madre intervino entonces, cegaramente al ver la expresión de mi rostro. Su voz era melosa, tratando de apaciguar la situación. No, mi amor, no es que te quisiéramos dejar fuera, como crees. Es solo que, bueno, pensamos en tu comodidad. Y en la de todos. Hizo una pausa, y luego, como si fuera la cereza del pastel de la humillación, añadió, pero no te preocupes, mijito, te vamos a traer un recuerdito bien padre. ¿Qué te gustaría? ¿Un llaverito de un delfín o una de esas playeras que dicen, alguien que me quiere mucho fue al Caribe y me trajo esta camiseta? La oferta del llavero. Ese fue el punto de quiebre. La rabia fría que había sentido antes comenzó a hervir. Responsable. Confiable. Práctico. Todas esas palabras que habían usado para definirme a lo largo de los años ahora me sonaban a insultos, a sinónimos de explotable, ingenuo, el pendejo útil de la familia. En mi mente, como un torbellino, desfilaron todas las veces que había dejado mis propios planes de lado por ellos. Los fines de semana cancelados para ayudar a Sofía con alguna mudanza improvisada o para cuidar a sus hijos porque ella tenía una fiesta importantísima. Las tardes enteras dedicadas a arreglar la computadora de mi padre o a escuchar las interminables quejas de mi madre sobre alguna vecina. Cada favor, cada ayudadita, ahora se sentía como un eslabón más en la cadena de mi propia sumisión. Me levanté de la mesa, dejando el plato de albóndigas a medio comer. La comida, antes apetitosa, ahora me parecía un nudo en la garganta. Mi padre seguía absorto en la televisión, o al menos fingía estarlo con una maestría digna de un Oscar. Elena me miraba con ojos suplicantes, esos ojos de madre que tantas veces me habían hecho ceder. Sofía, en cambio, había vuelto a su celular, como si la conversación ya no le concerniera, como si mi aceptación fuera un trámite ya concluido. Necesito procesar esta generosa oferta familiar, dije, mi voz cargada de un sarcasmo que ya no intentaba ocultar. Con su permiso. Ni siquiera esperé una respuesta. Salí de la casa de mis padres sintiendo un peso enorme en el pecho, una mezcla de incredulidad, furia y una profunda, dolorosa decepción. La dignidad, esa que había permitido que pisotearan tantas veces en nombre de la armonía familiar, se sentía herida, casi moribunda. Pero una pequeña chispa de rebeldía, algo que no había sentido en años, comenzaba a encenderse en mi interior. Esta vez, tal vez, solo tal vez, las cosas serían diferentes. Pasé la noche en vela, dando vueltas en la cama, la conversación de la cena repitiéndose en mi cabeza como un disco rayado. Cada palabra, cada gesto de mi madre y de Sofía, se sentía como una nueva punzada. Al amanecer, con los ojos irritados y la mente agotada pero extrañamente lúcida, tomé una decisión. No iba a dejar que esto pasara así nada más. No esta vez. Decidí llamar a Sofía. No con la intención de suplicar un lugar en ese maldito crucero, ni mucho menos para negociar los términos de mi servicio de niñero. Quería, más bien, confrontar la lógica absurda de su plan, exponer la ridiculez de su postura, aunque fuera solo para mi propia satisfacción. Marqué su número. Contestó al tercer timbrazo, su voz sonaba somnolienta y ligeramente irritada, como si la hubiera despertado de un sueño profundo. Bueno. Javier. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Hola, Sofía, dije, esforzándome por mantener un tono neutro. Estuve pensando en lo de anoche, lo del crucero y, los niños. Ah, sí, respondió ella, y pude escuchar el bostezo a través del teléfono. Qué bueno que ya lo procesaste. Entonces, ¿te parece si te los llevo el viernes en la noche para que se vayan acostumbrando? Así el sábado que salimos temprano ya no hay tanto drama. La naturalidad con la que asumía mi cooperación me dejó atónito por un instante. Sabes, Sofía, continué, ignorando su pregunta.
Me surgió una duda. Si por alguna extraña razón yo decidiera, o pudiera, ir a ese crucero, ¿quién se encargaría entonces de los niños? Porque, según entiendo, mi posible asistencia al viaje es completamente irrelevante comparada con mi función ya asignada de niñero, ¿verdad? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, un suspiro cargado de impaciencia. Ay, Javier, qué complicado eres. Obviamente, si tú fueras, tendríamos un problema enorme, porque ya contamos contigo. Pero da igual, ¿no? Porque de todas formas no hay camarotes disponibles. Te digo que el barco va llenísimo. Ya está todo cerrado y pagado desde hace semanas. La excusa perfecta, la barrera infranqueable. Entiendo, dije secamente. Qué conveniente. Colgué antes de que pudiera añadir alguna otra perla de sabiduría familiar. Esa misma tarde, después de un día de trabajo en el que apenas pude concentrarme, llamé a Mateo. Mateo es mi mejor amigo desde la preparatoria, mi compadre del alma, la persona que mejor me conoce en este mundo, a veces incluso mejor que yo mismo. Le conté todo, desde la cena hasta la llamada con Sofía, sin omitir detalle, dejando que toda mi frustración y mi rabia fluyeran libremente. Mateo escuchó en silencio, solo interrumpiendo con algún «no manches» o «qué poca madre», cuando los detalles se volvían particularmente insultantes. Cuando terminé, hubo una pausa. Luego, su voz, firme y clara, resonó en el auricular: «No bueno, Javier. Neta que tu familia se pasó de lanza contigo esta vez. Te vieron la cara de su gato de servicio, y con luces de neón. ¿Crucero de lujo y tú de niñero de 5 gremlins? Es el colmo del cinismo». Sus palabras, tan directas, tan llenas de esa indignación que yo mismo sentía pero que a veces me costaba expresar por temor a herir susceptibilidades familiares, fueron como un bálsamo. Por primera vez en días, sentí que alguien entendía la magnitud de la injusticia. «Lo sé, Mateo, lo sé», respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Pero lo peor es que una parte de mí casi cede, por la costumbre, por evitar el conflicto. «Ni madres, Javier», replicó Mateo con vehemencia. «Esta vez no. Esta vez te vas a dar tu lugar. Si no lo haces tú, nadie lo va a hacer por ti. Ya no se trata de si vas o no a ese estúpido crucero, ¿entiendes? Se trata de tu dignidad, carajo. De poner un alto a tanto abuso». Mateo tenía razón. Ya no era una cuestión de un viaje. Era una cuestión de respeto. De autoestima. De trazar una línea en la arena y decir: «hasta aquí». La alianza con Mateo, su apoyo incondicional, me dio la fuerza que necesitaba para empezar a pensar con claridad, no como la víctima de un plan familiar egoísta, sino como el arquitecto de mi propia respuesta. Una respuesta que, estaba decidido, recordarían por mucho tiempo. Armado con una nueva determinación, y con las palabras de Mateo resonando en mi cabeza, decidí comunicar mi postura de manera oficial. No más evasivas, no más necesito pensarlo. Era hora de ser directo, claro y, sobre todo, inamovible. Primero llamé a mi madre. Sabía que sería la conversación más difícil. Elena era experta en el arte del chantaje emocional, capaz de hacerte sentir la peor escoria del planeta con solo un suspiro bien colocado. «Mamá», comencé, mi voz firme pero respetuosa. «Te llamo para confirmarte que, después de considerarlo cuidadosamente, no podré cuidar a los niños durante su viaje. Necesito que hagan otros arreglos». Hubo un silencio sepulcral al otro lado. Luego, el suspiro. Largo, tembloroso, cargado de una infinita decepción. «Pero, Javier, ¿cómo que no puedes? Ya todo está arreglado pensando en ti. Sofía cuenta con eso, tus primos también. ¿Qué vamos a hacer ahora?» «Mamá, lo lamento si esto causa inconvenientes, pero mi decisión está tomada. No es negociable». «Pero, ¿por qué, hijito? ¿Estás enojado por lo del crucero? Si es por eso, te prometo que te traemos el mejor recuerdo, uno bien grande». «No, mamá, no es por el recuerdo», la interrumpí, sintiendo una oleada de cansancio. «Es una cuestión de principios. Y de respeto. Espero que lo entiendas».
Yo lo único que entiendo es que estás siendo muy egoísta y estás a punto de arruinarle la sorpresa a tu tío Roberto con tus cosas, dijo, su voz ahora teñida de una frialdad acusadora. No quiero ni pensar en el disgusto que le vas a dar. Colgó antes de que pudiera responder. El primer golpe. Luego, fue el turno de Sofía. Le envié un mensaje de texto, conciso y al grano: Sofía, te confirmo que no voy a cuidar a los niños. Por favor, busca otra opción. Su respuesta no se hizo esperar. Me llamó de inmediato, gritando antes de que yo pudiera decir hola. ¿Cómo que no vas a cuidar a los niños, Javier? ¿Estás loco o qué te pasa? No puedes hacerme esto. El crucero es en menos de 3 semanas. Ya todo está pagado, los permisos en el trabajo de Rodrigo, su esposo, están listos. Siempre arruinas todo con tus egoísmos. La retahíla de acusaciones era interminable. Dejé que se desahogara, sosteniendo el teléfono a un palmo de mi oreja para evitar la sordera. Cuando finalmente hizo una pausa para respirar, simplemente repetí: mi decisión está tomada, Sofía. Lamento que te cause problemas, pero no voy a cambiar de opinión. Y eres el peor hermano del mundo. No te importa tu familia, solo piensas en ti. Voy a hacer que mi mamá hable contigo seriamente. Y colgó con un portazo telefónico. La presión no terminó ahí. Al día siguiente, comenzaron a llegar los mensajes y llamadas de otros frentes. Mi primo Carlos me llamó, su voz meliflua y falsamente preocupada: oye, primo, ¿qué onda? Me dijo Sofía que andas medio renuente con lo de los niños. Échanos la mano, ¿no? Isabel anda súper estresada, dice que si tú no los cuidas, capaz que ni vamos, y pues ya tenemos todo. Isabel, su esposa, fue menos sutil. Me envió un audio de WhatsApp lleno de dramatismo y acusaciones veladas: Javiercito, de verdad que no esperábamos esto de ti. Con lo unido que siempre hemos sido. Casi me da un ataque de nervios pensando en qué vamos a hacer con los gemelos y Renata. Son tan activos. Solo tú tienes la paciencia. Y luego estaba Laura, mi cuñada, la esposa de mi otro hermano que vivía en otra ciudad pero que nunca perdía oportunidad para meter su cuchara. Ella optó por las indirectas en Facebook. Publicaciones crípticas sobre la tristeza de ver cómo algunos familiares olvidan el significado del apoyo incondicional y lo fácil que es ser egoísta cuando no se tienen responsabilidades reales. Por supuesto, varios tíos y primos lejanos le daban me gusta y comentaban con frases como: así es la vida, comadre o familia que no apoya, no es familia. Cada llamada, cada mensaje, cada publicación, era como un pequeño martillazo tratando de derribar mi resolución. Hubo momentos, lo admito, en los que la culpa intentó abrirse paso. ¿Estaba siendo demasiado duro? Quizás debería ceder, una vez más, por la paz familiar. Pero entonces recordaba la mirada de suficiencia de Sofía, la oferta insultante de mi madre, la sensación de ser invisible. Y recordaba las palabras de Mateo: si no te das tu lugar tú, nadie lo va a hacer por ti. Así que resistí. Respondía a los mensajes directos con una cortesía fría y frases escuetas que reiteraban mi postura. Ignoraba las indirectas. Con cada intento de manipulación que lograba sortear, mi determinación, paradójicamente, se hacía más fuerte. El muro de mi negativa se mantenía en pie, y ellos, acostumbrados a mi perenne docilidad, no sabían cómo derribarlo. La presión familiar continuaba, pero ahora con un matiz de incredulidad y creciente desesperación por parte de ellos. Era evidente que no se esperaban mi firmeza. Mientras tanto, yo seguía rumiando ideas, hablando casi a diario con Mateo. Ya no se trataba solo de decir no, se trataba de recuperar mi autonomía, de enviar un mensaje claro y contundente. ¿Sabes qué estaría bueno, Javier?, me dijo Mateo una tarde, mientras tomábamos un café. Que mientras ellos andan de luna de miel familiar en su crucero, tú te desaparezcas. Pero no en plan víctima, sino en plan: yo también tengo vida y hago lo que se me pega la gana con mi tiempo. La idea me gustó. Mucho. Tenía días de vacaciones acumulados en el trabajo, y la perspectiva de escapar del drama familiar, aunque fuera por unos días, me resultaba increíblemente atractiva.
Podrías irte a la playa, a alguna cabaña en la sierra. Desconectarte de verdad, continuó Mateo, entusiasmado con la idea. Que te busquen para reclamarte y se encuentren con que él, niñero disponible, anda viviendo su propia aventura. Comenzamos a planearlo casi como una operación secreta. Descarté la playa, no me apetecía el bullicio. Mazamitla, con sus cabañas en el bosque, su aire fresco y la promesa de tranquilidad, sonaba perfecto. Encontré en internet unas cabañas rústicas pero muy acogedoras, con chimenea y terraza con vista al bosque. Reservé una por una semana completa, haciendo coincidir las fechas exactamente con las del dichoso crucero familiar. Pero no bastaba con desaparecer. Quería que supieran, en el momento justo, que mi ausencia no era un accidente ni un olvido, sino una decisión consciente. Fue Mateo quien sugirió el toque maestro. Mira, Javier, me dijo, con una sonrisa maliciosa. No les digas nada hasta el último momento. Deja que hagan sus planes, que empaquen las maletitas de los sobrinos para llevártelos. Y justo la mañana que se van al aeropuerto, unas pocas horas antes de que piensen llegar a tu casa, les mandas un correo. Algo corto, formal, sin dar explicaciones. Que les caiga como balde de agua fría. La idea era brillante por su simplicidad y su efectividad. Un correo electrónico. Impersonal, imposible de debatir en el momento, y lo suficientemente tardío como para causar el máximo impacto en sus planes logísticos. Pasé una tarde entera redactando ese correo. Quería que fuera perfecto, ni agresivo, ni suplicante. Simplemente informativo. Al final, quedó así. Asunto, notificación importante. Estimadas mamá y Sofía. Por medio del presente, les informo que he decidido tomar unos días de vacaciones personales, efectivos a partir de la fecha de hoy. Durante este periodo, no estaré disponible. Agradezco su comprensión. Saludos cordiales, Javier. Lo programé para que se enviara automáticamente a las 7 de la mañana del sábado en que zarpaba el crucero. Según mis cálculos, ellos planeaban estar en mi departamento alrededor de las 9 para dejarme a los niños y luego irse con calma al aeropuerto, ya que su vuelo salía por la tarde. Mateo se ofreció a ser mi contacto de emergencia y me dio un juego de llaves de su departamento, por si las moscas, nunca se sabe con tu familia. Su apoyo era incondicional, y eso me daba una tranquilidad enorme. Los días previos a mi escape estuvieron llenos de una tensión extraña. Mi madre me llamaba a diario, alternando entre súplicas lastimeras y veladas amenazas sobre romper los lazos familiares. Sofía me enviaba mensajes pasivo-agresivos, fotos de sus hijos con caritas tristes, claramente instruidos, y recordatorios de lo decepcionado que estaría tío Roberto. Yo me limitaba a respuestas monosilábicas o, simplemente, a no contestar. La noche antes de mi partida, mientras empacaba una pequeña maleta con ropa cómoda, libros y mi laptop, sentí una mezcla de nerviosismo y una extraña euforia. Estaba a punto de hacer algo que nunca antes me había atrevido, priorizarme a mí mismo, sin importar las consecuencias familiares. Era un salto al vacío, pero, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba tomando las riendas de mi propia vida. El arquitecto de mi destino, por una vez, era yo. Salí de mi departamento el sábado antes de que cantara el gallo. Eran apenas las 5 de la mañana, la ciudad todavía estaba envuelta en la penumbra y el silencio. Cargué mi pequeña maleta en la cajuela de mi camioneta, le di una última mirada a mi edificio y arranqué, sintiendo una punzada de algo que podría ser libertad, o quizás solo el alivio de la anticipación. El viaje a Mazamitla fue tranquilo. La carretera, a esas horas, estaba prácticamente vacía. A medida que me alejaba del monstruo de concreto que era la Ciudad de México y me adentraba en los paisajes boscosos de Jalisco, sentía como una capa de tensión se desprendía de mis hombros. Puse mi música favorita, bajé las ventanillas para que entrara el aire fresco y, por primera vez en semanas, sonreí genuinamente. Llegué a la cabaña alrededor de las 9:30. Era exactamente como la había imaginado, rústica, acogedora, rodeada de pinos altos y el canto de los pájaros. Descargué mis cosas, encendí la chimenea a pesar de que no hacía tanto frío, más por el placer del ambiente que por necesidad, y me preparé un café bien cargado.
Fue entonces cuando decidí revisar mi teléfono. Tenía las notificaciones desactivadas, pero la curiosidad me venció. El correo programado se había enviado a las 7 en punto. Imaginé la escena, mi madre y Sofía, quizás ya con las maletas de los niños listas, revisando sus teléfonos despreocupadamente antes de iniciar la operación Niñero Javier. Efectivamente, la bandeja de entrada de mi correo personal, al que había desviado las posibles respuestas, y los registros de llamadas perdidas y mensajes de WhatsApp eran un espectáculo digno de contemplar. Primero, a las 7:05 de la mañana, un correo de respuesta de mi madre, escueto y lleno de incredulidad: Javier, ¿esto es una broma? Contesta el teléfono inmediatamente. Luego, uno de Sofía, a las 7:08 de la mañana: ¿qué significa esto, Javier? No te atrevas a hacernos esto. Estamos a punto de salir para tu casa. A partir de ahí, el diluvio. Llamadas perdidas: 20 de mi madre, 15 de Sofía, 5 de mi primo Carlos, incluso un par de números desconocidos que supuse serían de otros familiares enterados del drama. Los mensajes de WhatsApp eran aún más coloridos. Sofía: Javier Ignacio Pérez López, más te vale que aparezcas o te juro que te vas a arrepentir. 7:15 de la mañana: Sofía, mis hijos están llorando. No entienden por qué el tío Javier no los quiere cuidar. Eres un monstruo. 7:30 de la mañana, acompañado de una foto borrosa de Valentina haciendo un puchero. Mi madre: hijo, por lo que más quieras, contéstame. ¿Estás bien? ¿Te pasó algo? Estoy muy preocupada. 7:45 de la mañana, el clásico intento de manipulación a través de la preocupación. Mi madre: tu hermana está al borde de un ataque de nervios. Dice que va a perder el vuelo. Todo esto es tu culpa. 8:10 de la mañana. Carlos: oye primo, qué mala onda tu plan. Neta nos dejaste colgados. Isabel está que trina. 8:30 de la mañana. Incluso un mensaje de Laura, mi cuñada la metiche, reenviado por alguien: Segaramente, hay gente que no conoce la palabra responsabilidad ni familia. ¡Qué tristeza! Leí algunos por encima, una sonrisa amarga dibujándose en mis labios. Era como observar un incendio desde una distancia segura. Por un lado, una parte de mí sentía una punzada de culpa, esa vieja costumbre de sentirme responsable por los sentimientos de los demás. Pero, por otro lado, una sensación de poder, de justicia poética, me invadía. Habían querido jugar conmigo, y ahora estaban probando una cucharada de su propio chocolate. Apagué el teléfono por completo. No quería que su histeria arruinara mi recién encontrada paz. Me serví otra taza de café, salí a la terraza y respiré profundamente el aire puro del bosque. El sol comenzaba a calentar, filtrándose entre las ramas de los pinos. El único sonido era el viento y los pájaros. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, me sentí verdaderamente libre. La implosión familiar podía esperar. Yo tenía una cita conmigo mismo. Los siguientes días en Mazamitla fueron un bálsamo para el alma. Me dediqué a hacer todo aquello que la rutina y las obligaciones familiares me habían impedido durante tanto tiempo. Hice largas caminatas por el bosque, descubriendo senderos escondidos y arroyos cristalinos. Leí 3 libros completos, de esas novelas que te atrapan desde la primera página y no puedes soltar. Pasé horas simplemente sentado en la terraza de la cabaña, con una taza de té o una copa de vino, observando los colores cambiantes del atardecer entre los árboles, escuchando el crepitar de la leña en la chimenea por las noches. La ausencia de mi teléfono, de sus constantes notificaciones y demandas, fue una liberación. Al principio, sentía ese impulso casi pavloviano de revisarlo, esa comezón en los dedos por saber que nuevas catástrofes se estarían desarrollando en el frente familiar. Pero me obligué a resistir. Necesitaba esa desintoxicación digital y emocional. En esos momentos de soledad y silencio, tuve mucho tiempo para pensar. Reflexioné profundamente sobre la dinámica que se había establecido con mi familia a lo largo de los años. No era solo este incidente del crucero, era un patrón, una larga historia de expectativas no cuestionadas, de límites difusos.
De un cariño que a menudo se sentía condicionado a mi disponibilidad y a mi capacidad para resolver sus problemas. Reconocí, con una honestidad brutal, mi propia parte de responsabilidad en todo aquello. Durante demasiado tiempo, había sido el buen Javier, el que evitaba la confrontación a toda costa, el que prefería tragar su propio descontento antes que causar una discusión o herir los sentimientos de alguien. Había enseñado a mi familia que podían contar conmigo para todo, sin importar el costo personal que eso implicara para mí. Y ellos, simplemente, habían aprendido bien la lección. También pensé mucho en mi tío Roberto. Me sentía genuinamente mal por él, por la posibilidad de que esta situación hubiera empañado de alguna manera la celebración de su jubilación. Él no tenía la culpa de las maquinaciones de mi madre y mi hermana. Pero también sabía que ceder ante el chantaje emocional, una vez más, solo perpetuaría el ciclo de abuso. Si realmente quería honrar a mi tío, y a mí mismo, necesitaba mantenerme firme en mi postura de exigir respeto. A mitad de mi estancia, decidí encender brevemente el teléfono, más por una cuestión práctica, avisarle a Mateo que todo estaba bien, que por otra cosa. Usé un pequeño teléfono de prepago que había comprado para emergencias, con un chip nuevo, para evitar cualquier rastreo o avalancha de mensajes en mi línea principal. ¿Cómo va todo por allá, campeón?, me preguntó Mateo cuando le llamé. Su voz sonaba alegre y un poco burlona. Le conté de mi paz, de mis reflexiones. Creo que estoy empezando a ver las cosas con más claridad, le dije. Ese es mi Javier, respondió él. Ya era hora de que te pusieras las pilas contigo mismo. Oye, y cuando regreses, ¿qué piensas hacer? Porque dudo que la tormenta haya amainado. Lo sé, suspiré. Por eso te llamaba también. Necesito empezar a pensar en cómo voy a manejar el regreso. No quiero volver a caer en sus juegos. Necesito ser claro, contundente. Pasamos casi una hora al teléfono, no solo poniéndonos al día, sino también esbozando los puntos clave de lo que sería mi declaración de independencia familiar. Un mensaje que no dejara lugar a dudas, que estableciera límites firmes, pero que también expresara, de alguna manera, que mi amor por la familia seguía ahí, aunque herido. Colgué sintiéndome más preparado, más centrado. La tranquilidad del bosque me había dado perspectiva. Ya no era solo una reacción visceral de enojo, era una decisión meditada, una estrategia para recuperar mi espacio y mi dignidad. La calma antes de la inevitable tormenta que me esperaría a mi regreso a la ciudad. Pero esta vez, sentía que tenía mejores herramientas para navegarla. El domingo por la tarde, después de una semana de aislamiento reparador, emprendí el camino de regreso a la Ciudad de México. Me sentía renovado, con una calma interior que no recordaba haber experimentado en mucho tiempo. Pero también sabía que esa calma era frágil, que la verdadera prueba comenzaría en cuanto pusiera un pie de nuevo en la realidad familiar. Encendí mi teléfono principal unos kilómetros antes de llegar a la ciudad. Como era de esperar, la cantidad de notificaciones acumuladas era obscena. Mensajes de voz, textos, menciones en grupos de WhatsApp. Era evidente que mi desaparición había causado un verdadero cataclismo. Apenas había cruzado la puerta de mi departamento y dejado la maleta en el suelo, sonó el teléfono. En la pantalla apareció el nombre de mi madre. Respiré hondo, me preparé mentalmente y contesté. ¿Javier? Y Javier Ignacio, por el amor de Dios. ¿Se puede saber dónde demonios te metiste? La voz de Elena no era de preocupación, como en sus primeros mensajes, era una voz afilada, cargada de una furia apenas contenida. Hola, mamá, respondí con la mayor serenidad que pude reunir. Estuve de vacaciones. Unos días de descanso. ¿Vacaciones? Casi gritó ella. ¿Te atreves a llamarle, vacaciones, a la tortura que nos has hecho pasar? ¿Tienes la más remota idea del infierno que vivimos por tu culpa este último fin de semana? Mamá, yo no obligué a nadie a vivir ningún infierno, repliqué, manteniendo mi tono calmado. Tomé una decisión personal sobre mi tiempo. Tu decisión personal casi hace que tu hermana pierda el crucero de su vida. Tuvo que conseguir una niñera de último momento, pagar una fortuna, y llegó al aeropuerto con el alma en un hilo.
Y tus primos Carlos e Isabel igual. Todos preguntando por ti, tío Roberto preocupadísimo porque no aparecías. Dicen que prácticamente arruinaste su celebración. Ahí estaba. La culpa, servida en bandeja de plata. Vaya, dije, con un deje de ironía. Así que ahora resulta que yo soy el culpable de que ustedes hayan hecho planes excluyéndome y asignándome responsabilidades sin consultarme. ¿Yo arruiné la celebración de mi tío al no someterme a sus caprichos? No le llames caprichos a las necesidades de tu familia, espetó ella. En ese momento, escuché la voz de mi padre al fondo, algo ininteligible, cegaramente un intento de calmarla. Luego, él tomó el auricular. Hijo, dijo mi padre, su voz sonando cansada, casi derrotada. Tu madre está muy alterada. Y con razón. Estas cosas no se hacen, Javier. La familia es para apoyarse. Papá, respondí, sintiendo una punzada de decepción ante su falta de comprensión, el apoyo debe ser mutuo. Y el respeto también. Yo no sentí ni apoyo ni respeto en toda esta situación. Le devolvió el teléfono a mi madre, quien continuó con su letanía de acusaciones, egoísta, desconsiderado, malagradecido. Que había roto la armonía familiar, que había decepcionado a todos. Dejé que hablara, escuchando en silencio, sin interrumpir, pero también sin ceder. Cuando finalmente se quedó sin argumentos, o sin aliento, simplemente dije, mamá, entiendo que estés molesta. Pero mi postura no ha cambiado. Necesitamos hablar seriamente sobre cómo nos vamos a tratar de ahora en adelante. Yo no tengo nada que hablar contigo hasta que pidas perdón de rodillas, gritó, y colgó. La confrontación con Sofía no tardó en llegar. Un par de horas después, tocaron a mi puerta con insistencia. Era ella. Sus ojos estaban rojos e hinchados, su rostro contraído en una máscara de furia y victimismo. ¿Se puede saber qué diablos te pasa por la cabeza?, me espetó en cuanto abrí. Pasa, Sofía. No vamos a discutir en el pasillo. Entró como un torbellino. Y me dejaste tirada. Con los niños. Tuve que mover cielo, mar y tierra para conseguir a alguien. Rodrigo casi me mata. Y todo por tu maldito egoísmo. Sofía, dije, cruzándome de brazos, apoyándome en el marco de la puerta de la sala. Yo te avisé con tiempo que no iba a cuidar a los niños. Que no lo hicieras hasta el último momento fue tu decisión, no la mía. Pero contaba contigo. Siempre cuento contigo. Pues ahí está el problema, Sofía. Que siempre cuentas conmigo sin preguntarme si yo quiero o puedo. Mi vida también importa. Mis planes también importan. La discusión se prolongó por casi una hora. Gritos, lágrimas, de ella, acusaciones. Yo me mantuve firme, repitiendo mis argumentos con la calma de quien sabe que tiene la razón, aunque duela. Finalmente, se fue, no sin antes lanzarme una última amenaza: esto no se va a quedar así, Javier. Y ya verás. La tormenta había llegado. Y yo, aunque agotado, seguía en pie. Después de la visita de Sofía, pensé que quizás tendría un respiro, pero me equivocaba. La maquinaria familiar de presión estaba lejos de agotarse. Al día siguiente, recibí una serie de mensajes de audio de mi prima Isabel, la esposa de Carlos. Su voz, usualmente melosa y un poco infantil, ahora sonaba estridente, al borde de la histeria. Javier, no puedo creer lo que nos hiciste, comenzaba el primer audio. Por tu culpa, casi no llegamos al crucero. Tuvimos que dejar a los gemelos y a Renata con mi comadre Gertrudis, que ni siquiera los conoce bien. Imagínate el trauma para mis hijos. Y el gasto extra que no teníamos contemplado. El segundo audio subía de tono: Carlos está furiosísimo contigo. Dice que eres un irresponsable. ¿Sabes qué? Estuvimos a punto de denunciarte por abandono de menores, porque contábamos contigo para su cuidado y tú simplemente desapareciste. Eso es un delito, Javier. Podrías haber ido a la cárcel. Casi se me escapa una carcajada ante la ridiculez de la amenaza. ¿Abandono de menores que nunca estuvieron bajo mi custodia formal ni por acuerdo mutuo?
Era el colmo del victimismo y la manipulación. Además, continuaba Isabel en un tercer audio, su voz quebrándose dramáticamente, por tu culpa y tu estrés, casi se me arruinan mis outfits del crucero. Tuve que empacar a toda prisa. Esa última perla me confirmó que estaba tratando con un nivel de narcisismo estratosférico. Decidí no contestar directamente a Isabel. En lugar de eso, llamé a Mateo y le reenvié los audios. Su reacción fue una mezcla de incredulidad y risa incontenible. No te pases de chorizo, Javier, dijo Mateo entre carcajadas. Abandono de menores y outfits arruinados. Tu prima se voló la barda. Dile que si te demanda, yo voy de testigo estrella para contar cómo te extorsionaban. Es absurdo, hermano, ni te preocupes por esas tonterías. Solo demuestra lo desesperados que están por no asumir su propia ineptitud. Las palabras de Mateo, como siempre, me devolvieron la perspectiva y me ayudaron a no tomarme en serio esas amenazas vacías. Sin embargo, la constante presión, las acusaciones, comenzaban a hacer mella en mi ánimo. Me sentía aislado, como si toda mi familia se hubiera puesto en mi contra. Dudaba, por momentos, si mi postura, aunque justa, no estaría siendo demasiado inflexible. Fue entonces, cuando más lo necesitaba, que recibí una llamada inesperada. Un número desconocido. Contesté con cautela. Bueno. Javier. Habla tu tío Roberto. Mi corazón dio un vuelco. ¿Tío? ¡Qué sorpresa! ¿Cómo está? Bien, sobrino, aquí andamos, ya de regreso del ajetreo, dijo, su voz sonaba cansada pero amable, como siempre. Oye, quería hablar contigo. Me he enterado de todo este desmadre que se armó por el crucero y tú, bueno, tu ausencia. Sentí un nudo en el estómago. Esperaba un regaño, una decepción de su parte. Tío, yo, comencé, pero él me interrumpió suavemente. No, Javier, déjame hablar a mí primero. Quiero que sepas que estoy muy apenado por cómo te ha tratado una parte de la familia. Muy, muy apenado. Hizo una pausa. Yo no estaba completamente al tanto de los detalles de tu no participación. Antes del viaje, cuando vi que no estabas en los preparativos ni en el chat ese que hicieron, le pregunté a tu madre y a Sofía. Me dieron respuestas muy vagas, que estabas muy ocupado con un proyecto importante, que ya luego te contaban los detalles. La verdad, no les creí del todo, pero con tanto ajetreo de la jubilación y los preparativos del viaje, lo dejé pasar, pensando que quizás realmente tenías algo muy urgente. Continuó, pero durante el crucero, al no verte, al ver las caras largas de tu madre y tu hermana cuando preguntaba por ti, empecé a atar cabos. Y ya de regreso, he escuchado cada versión, y la verdad, sobrino, estoy de tu lado. Tú no tienes la culpa de nada. Nosotros, tu tía y yo, queríamos que estuvieras allí, celebrando conmigo. Eres mi sobrino, te quiero mucho. Y me dolió no verte. Sus palabras fueron como un bálsamo, como un torrente de agua fresca en medio del desierto. La validación que tanto necesitaba y de la persona que más me importaba en este conflicto. Tío Roberto, no sabe lo que significan sus palabras para mí, dije, mi voz quebrándose un poco. Yo también quería estar ahí, celebrar con usted. Pero me pusieron en una situación imposible. Lo sé, Javier, lo sé. Esta familia a veces pierde el norte y se olvida de lo más importante, el respeto. Tienes todo el derecho del mundo a exigir que te traten bien, a que valoren tu tiempo y tu persona. No dejes que te hagan sentir culpable por defender tu dignidad. Me dijo que había tenido una charla muy seria con mi madre y con Sofía, expresándole su decepción por cómo habían manejado las cosas. No sé si entiendan, concluyó, pero al menos ya saben lo que pienso. Colgué el teléfono sintiéndome 10 kilos más ligero. El apoyo de tío Roberto era el escudo que necesitaba para enfrentar lo que viniera. Su comprensión, su justicia, me habían devuelto la fuerza y la convicción de que estaba haciendo lo correcto. Las palabras de tío Roberto fueron el catalizador final. Su apoyo incondicional y su perspectiva justa me dieron el coraje no solo para resistir la presión, sino para tomar la ofensiva, por así decirlo.
No con agresiones, sino con una claridad y una firmeza que no dejaran lugar a dudas. Era hora de enviar ese mensaje que había estado puliendo con Mateo, ese manifiesto de límites que marcaría un antes y un después en mi relación con la familia. Esa misma noche, abrí el grupo principal de WhatsApp de la familia, ese al que, irónicamente, sí pertenecía, el de los avisos generales y las felicitaciones de cumpleaños, respiré hondo y pegué el texto. Estimada familia. En los últimos días, he sido objeto de numerosas acusaciones y reclamos en relación con los eventos recientes. Por ello, considero necesario aclarar algunos puntos de manera definitiva. 1. Exclusión y expectativa. No fui invitado formalmente al crucero conmemorativo de tío Roberto. Me enteré de su existencia de manera accidental y tardía. Esta exclusión, por sí sola, fue profundamente dolorosa. Posteriormente, y sin consulta alguna, se esperó que yo asumiera la responsabilidad de cuidar a 5 niños pequeños durante dicho viaje. Esta expectativa, impuesta y no solicitada, constituyó una grave falta de respeto hacia mi persona, mi tiempo y mis propios planes de vida. 2. Responsabilidad de las consecuencias. No me considero responsable de los inconvenientes, gastos extraordinarios o alteraciones en los planes que hayan surgido a raíz de mi decisión de no aceptar un rol que nunca consentí. La responsabilidad de una planificación adecuada, incluyendo el cuidado infantil, recae en quienes organizan y participan en dichos eventos. 3. Límites para el futuro. A partir de este momento, cualquier solicitud de ayuda o apoyo de mi parte deberá ser comunicada de manera directa, clara y con la debida anticipación. Me reservo el derecho de aceptar o declinar dichas solicitudes en función de mis propias circunstancias, deseos y posibilidades. Una negativa de mi parte deberá ser aceptada como tal, sin recurrir a presiones, chantajes emocionales o manipulaciones de ningún tipo. 4. Anhelo de respeto mutuo. Valoro y quiero a mi familia. Sin embargo, toda relación saludable se fundamenta en el respeto mutuo, la consideración y la comunicación honesta. Merezco ser tratado con la misma dignidad y consideración que se espera de mí. Espero sinceramente que esta comunicación sirva como base para construir interacciones más sanas y respetuosas en el futuro. Atentamente, Javier. Envié el mensaje y, por un momento, sentí la tentación de apagar el teléfono, de huir de la inevitable tormenta de respuestas. Pero resistí. Quería ver, en tiempo real, el impacto de mis palabras. No tardó mucho. La primera en reaccionar, como era de esperarse, fue Laura, mi cuñada la opinóloga profesional. Su mensaje fue un emoji de carita vomitando, seguido de un, ahora resulta que el señorito es la víctima y nos viene a dar lecciones de moral. Hay que tener la piel muy gruesa para ser tan caradura. Un aplauso al mártir de la familia. Sofía no se quedó atrás. Escribió en mayúsculas, Javier, esto es el colmo de tu egoísmo y tu soberbia. Con esto sí estás destruyendo a la familia. Nunca te lo voy a perdonar. Mi primo Carlos, usualmente más pasivo, tecleó, primo, creo que se te pasaron un poquito las cucharadas. Hay formas de decir las cosas. Su esposa Isabel, por supuesto, lo apoyó, exacto, Carlitos. Una cosa es poner límites y otra es ofender a quienes te han dado todo. Mi madre comenzó a enviarme mensajes privados, uno tras otro, alternando entre la súplica lastimera, Javier, mi amor, ¿por qué nos haces esto? Me estás partiendo el corazón. Retráctate, por favor, por la memoria de tus abuelos, por la unión familiar y la acusación velada, no sé quién te está metiendo esas ideas en la cabeza, pero te estás volviendo una persona muy amargada y rencorosa. Esa no es la educación que te dimos. Fue entonces cuando tío Roberto intervino en el chat grupal. Su mensaje fue breve, pero contundente. Creo que Javier ha expresado puntos muy válidos que merecen ser leídos con atención y, sobre todo, con respeto. La comunicación honesta, aunque a veces duela, es fundamental en cualquier familia. El mensaje de tío Roberto cayó como un balde de agua fría sobre los ánimos más exaltados. Hubo un silencio de varios minutos en el chat. Nadie se atrevió a contradecir al patriarca. Su intervención no me absolvía a ojos de los ofendidos, pero ciertamente les quitaba el argumento de que todos estaban en mi contra. Demostraba que,
al menos una voz influyente en la familia, entendía y validaba mi postura. Yo no respondía a ninguna de las provocaciones ni a los lamentos. Mi mensaje ya estaba enviado. Las cartas estaban sobre la mesa. La guerra en el chat podía continuar, pero yo ya había disparado mi tiro más importante, el de la verdad y la autoafirmación. Ahora solo quedaba esperar y ver si alguien, además de tío Roberto, estaba dispuesto a escuchar. Los días que siguieron al envío de mi manifiesto fueron tensos, cargados de un silencio espeso y hostil por parte de la mayoría de la familia. Las llamadas cesaron, los mensajes directos se volvieron esporádicos y llenos de reproches contenidos. Era evidente que mi mensaje, lejos de generar una reflexión profunda en quienes más la necesitaban, había sido interpretado como una declaración de guerra, una afrenta imperdonable a la sagrada unidad familiar. Mi madre continuaba con sus intentos de manipulación, aunque con menos frecuencia. Me enviaba fotos antiguas de cuando éramos una familia feliz, recordatorios de cumpleaños de parientes lejanos, como si intentara atraerme de nuevo al redil con migajas de normalidad. Sofía, por su parte, había optado por el tratamiento del silencio absoluto, una táctica que, supongo, consideraba el castigo máximo. Laura, mi cuñada, seguía con sus indirectas en redes sociales, aunque ahora con un tono más victimista, hablando de la tristeza de las familias rotas por el egoísmo de algunos. Comprendí, con una claridad dolorosa, que no había argumento, por lógico o justo que fuera, capaz de penetrar la coraza de su propia narrativa, esa en la que ellos eran las víctimas y yo el villano desagradecido. Estaban demasiado acostumbrados a mi sumisión, a mi rol de solucionador de problemas y saco de boxeo emocional, como para aceptar un cambio tan radical. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil, pero también la más necesaria para mi propia supervivencia emocional. Decidí que necesitaba espacio, una distancia real y profunda, para sanar y para protegerme de más toxicidad. Llamé a mi madre una última vez. Quería que lo escuchara de mi propia voz, no a través de terceros o de silencios interpretables. Mamá, comencé, mi voz tranquila pero cargada de una tristeza infinita. Te llamo para decirte que necesito tomar distancia. Una distancia considerable, por un tiempo indefinido. Hubo un sollozo ahogado al otro lado. ¿Distancia? ¿Qué quieres decir con distancia, Javier? ¿Vas a dejarnos? ¿Vas a abandonar a tu madre? No, mamá, no te estoy abandonando, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Me estoy eligiendo a mí. Necesito protegerme. La dinámica que hemos tenido durante años me está haciendo mucho daño. Te quiero, mamá, te quiero muchísimo, pero no puedo seguir en una relación donde no me siento respetado, donde constantemente se espera que sacrifique mi bienestar por el de los demás sin ninguna consideración hacia mí. Pero somos familia, Javier, suplicó ella. Las familias tienen problemas, pero los arreglan. No se dan la espalda. Lo sé, mamá. Y he intentado arreglar las cosas, he intentado comunicarme. Pero siento que no hay una verdadera disposición a escuchar, a cambiar. Quizás esta distancia sirva para que todos reflexionemos. Cuando haya un deseo genuino de construir una relación basada en el respeto mutuo, en la igualdad, entonces podremos volver a hablar. Mientras tanto, esto es lo que necesito hacer por mi salud mental. La conversación fue larga, dolorosa, llena de lágrimas por parte de ella y de una firmeza teñida de tristeza por la mía. Finalmente, colgué, sintiendo un peso enorme liberándose de mis hombros, pero también el vacío de una pérdida innegable. Después de esa llamada, procedí a bloquear los números de Sofía, de Carlos e Isabel, de Laura y de otros familiares que se habían mostrado particularmente hostiles o que simplemente no aportaban nada positivo a mi vida. Dejé abierta la comunicación con mis padres, aunque estableciendo límites muy claros sobre los temas y la frecuencia, y por supuesto, mantuve mi relación cercana y constante con tío Roberto y con Mateo. Ellos se habían convertido en mi verdadera red de apoyo, mi familia elegida. Los meses que siguieron fueron de una calma extraña. Hubo momentos de soledad, de duda, de preguntarme si había hecho lo correcto. Pero también hubo momentos de una paz profunda, de redescubrimiento personal.
Comencé a dedicar tiempo a mis hobbies olvidados, a hacer pequeños viajes de fin de semana por mi cuenta, a invertir en mis amistades. Me enfoqué en mi trabajo, que floreció con mi renovada energía y concentración. Una tarde, varios meses después, mientras disfrutaba de un café en una pequeña terraza cerca de mi casa, viendo el atardecer, sonó mi teléfono. Era tío Roberto. «Sobrino, ¿cómo estás?», preguntó su voz cálida. «Bien, tío». «Muy bien, de hecho», respondí, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que esas palabras eran completamente ciertas. Charlamos un rato, de cosas triviales, de sus nuevos proyectos de ebanistería ahora que estaba jubilado, de mis últimos diseños arquitectónicos. No hubo mención del drama familiar. No era necesario. Al colgar, una sonrisa se dibujó en mi rostro. No sabía qué depararía el futuro con el resto de mi familia. Quizás algún día, sanarían sus heridas, entenderían sus errores. Quizás no. Pero lo que sí sabía era que yo, Javier, el arquitecto de mi propia vida, por fin había comenzado a construir unos cimientos sólidos, basados en el respeto propio y la búsqueda de la auténtica felicidad. Y eso, por ahora, era más que suficiente.